Muy buenas tardes o noche, mis queridos amigos que me están escuchando, o bueno, en el horario del día que lo puedas estar viendo. Viste que esto es lo que tiene la virtualidad, que la reunión sale en un momento, pero bueno, nosotros tenemos el privilegio por ahí de poder verlo a la mañana o en algún recreo en el laburo y disfrutar un rato de la palabra de Dios. En el momento en que lo veas, realmente que puedas ser bendecido por Dios, que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y que nos permita a través de ella poder generar cambios genuinos realmente en nuestras vidas. Bueno, siempre pero muy agradecido a la iglesia, la oportunidad que me dieron hace tantos años y el privilegio de compartir con ustedes en diferentes oportunidades. Dios me ha regalado con ustedes una puerta de bendición muy grande y también no como iglesia solamente, sino también con amigos, familia del corazón, que Dios me ha regalado y me ha permitido sentirme tan bendecido. Así que acá el agradecido y la gratitud siempre va de mi lado hacia ustedes y gracias por prestar atención también en estos minutos que vamos a estar compartiendo. Bueno, me gustaría generar una serie bíblica a la cual le puse como título Construimos Iglesia. Ese es el título que le puse. La serie va a tener algunos capítulos, así que te pido que no te pierdas la serie. Te recomiendo tener Biblia en papel, como yo la tengo acá en este momento. Y si vos querés, podés tener un anotador y hacer un pequeño cuadro de texto en donde podamos poner algunas entraditas, porque vamos a ver que a medida que vaya cursando la serie bíblica Construimos Iglesia, bueno, te van a poder quedar ahí algunos apuntecitos que nos pueden servir para nuestra vida diaria y también como para entregar y nutrir también a otras personas. Bueno, como viste en el video de la presentación, yo te estaba mostrando allá el templo que nosotros, te digo allá porque ahora estoy en mi casa y allá era el templo donde nosotros estamos construyendo. Bueno, viste lo que era eso, ¿no? Había como muchas cosas ahí, pero era fácil darse cuenta que eso era realmente una construcción, ¿no? Por un lado estaban los derrumbes de las casas que están adelante, porque ahí obviamente que va el ingreso, esos pilares que están ahí al costado son todos de hormigón y de cemento bien firme porque van como unas estructuras de viga ahí que sostienen toda una terraza. Bueno, después estaba el escenario allá atrás, viste el techo. Bueno, eso es la construcción de nuestro templo, de nuestra casa, de nuestra iglesia, que se hará o se terminará dentro de poco. Y si Dios quiere, el objetivo de nuestra congregación es poder, no hacer el mismo templo ese porque es medio grande, pero sí poder hacer otros templos en otros lugares y generar una iglesia que se pueda distribuir sobre la ciudad de Santa Fe. Lo creemos a esto, y esto ya lo digo como a modo de introducción, más propio que en lo que quiero hablar del mensaje. Consideramos que es un tiempo oportuno para que el reino de Dios pueda extenderse. Consideramos que Dios está hablando con firmeza y que el pueblo de Dios, nosotros que formamos parte de su reino, bueno, no nos podemos quedar en una iniciativa, sino que tenemos que quedar en una concreción realmente de multiplicación. Así que eso, bueno, en relación a la estructura del templo. Pero obviamente Construimos Iglesia. Bueno, yo no soy ni ingeniero, ni arquitecto, ni maestro mayor de obra, así que no te puedo decir cómo va el cemento, cómo van los ladrillos, cómo va, no sé, las vigas, cómo va el cimiento. Pero sí me gustaría que llevemos este tema a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque cuando yo estaba ahí en el templo y filmaba eso para esta reunión, me acordé de las palabras que el Señor Jesús dio ahí en Juan capítulo 2. En ese momento el Señor Jesús dijo una expresión en relación al templo. Dice, ustedes derrumben este templo y yo lo construyo en 3 días. Los judíos que estaban ahí, medio como, vamos a llamar, tomándole el pelo al Señor, le decían, pero ¿qué me vas a decir eso? Si más de 40 años nos llevó, 46 años construir este templo, vos lo vas a construir en 3 días. Lo que pasa es que todos nosotros sabemos que el Señor no estaba hablando de un templo físico, sino que estaba hablando de un templo espiritual. En ese contexto el Señor estaba
no sé si te acordás, medio al final de su recorrido por la tierra, y en ese momento el Señor había entrado al templo porque el templo se había transformado en un lugar de comercio, de cambio, en un lugar de generar recursos y dinero. En vez de generar ese espacio, un encuentro con Dios, a la gente lo alejaba más de Dios. El Señor Jesús se enojó y te acordás que pateó canasto, volaron las palomas, las ovejas estaban dando vuelta por ahí porque al Señor no le gustó para nada lo que acontecía. Y entonces Él termina, además de ese enojo, termina con esta expresión que dice, bueno, yo el templo lo construyo en 3 días. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque obvio el Señor no estaba pensando en una construcción física de un templo. Acordate que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en nuestros corazones. Y el Señor Jesús estaba imprimiendo eso en ese momento y les estaba diciendo, ojo, que en 3 días yo voy a construir iglesia, yo voy a construir un nuevo reino, yo voy a construir el reino de Dios, mi nueva iglesia. Y obviamente que esa iglesia no estaba formada por paredes frías e inertes, sino que estaban formadas por piedras vivas, es decir, por todas aquellas personas que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y entonces el Señor hacía referencia a lo que iba Él padecer en su muerte, ese día de silencio y la resurrección. Y a partir de ahí, bueno, ahí arrancaba a construir su iglesia. Iglesia de la cual vos y yo formamos parte. Entonces yo quiero hablar en esta serie acerca de esta iglesia, de la iglesia que el Señor Jesús construye, de la iglesia que Él diseñó y de los planes que Él tiene para la iglesia, que son planes de Él, pero también obviamente son planes diseñados por Dios. Entonces yo en esta serie quiero hablar de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer en mi vida, que somos iglesia. Lo que Dios quiere construir en tu vida y lo que Dios quiere construir en mi vida, que formo parte del reino de Dios, de esta iglesia que el Señor Jesús instituyó y los propósitos que tiene. Así que en esta serie vamos a hablar acerca de eso, y qué mejor que buscar en la Biblia las figuras que relacionan a la iglesia que Dios quiere. Vos sabés que en la Biblia hay algunas figuras en el Nuevo Testamento que relacionan justamente al Señor Jesús con su iglesia y con algunas características que esta iglesia tiene que tener. Así que vamos a transcurrir en esta serie estos conceptos. Y hoy yo te quiero regalar el primero de esos conceptos. La semana que viene irán otros y la otra irán otros conceptos, pero Biblia en mano, lápiz y papel, porque vamos a ver estas figuras con las que el Señor relaciona a la iglesia. Y estas figuras nos van a enseñar cómo es que Dios y nuestro Señor Jesús quieren construir su verdadera iglesia. Bueno, la primera figura aparece en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el verso 7 y 8. Yo lo digo la primera, no porque sea una cuestión cronológica, ¿viste? Esto es como la matemática. El orden de los factores no altera el producto. Se podría arrancar de adelante para atrás, de atrás para adelante, pero yo, para ordenarlo de una manera sistemática, decido hacer un abanico de atrás hacia adelante. Así que ponemos esto como primero, pero puede ser segundo, puede ser tercero, como vos quieras. Esta es la figura, es lo que importa, y la enseñanza de lo que Dios quiere en su iglesia que está construyendo con cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer un ejercicio hoy y los otros días que escuches este mensaje. El ejercicio es saber qué figura es la que representa al Señor Jesús cuando leemos acá en la Biblia, qué figura representa a la iglesia y cuál es la enseñanza que esta figura nos quiere transmitir. Lo vuelvo a repetir, Entonces, ¿qué figura representa a Jesús? Segundo, ¿qué figura representa a la iglesia? Y tercero, ¿cuál es la enseñanza
que esta figura quiere transmitir. Vamos a ver qué sencillo que es. Vamos con la primera. Yo lo leo y entre todos lo vamos a tener que ir sacando. Fíjate, dice así, palabra de Dios. Leo Apocalipsis 19, 7 y 8. Así dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Esta palabra Cordero, si vos tenés la Biblia ahí, aparece en mayúscula, porque las bodas del Cordero hace relación a el esposo o al Señor Jesús. Vuelvo a leer: porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que bueno, vamos juntos a poder estudiar la palabra de Dios. Para nosotros los miércoles en la semana siempre tenemos esta reunión que le llamamos de oración y estudio, así que está bueno mechar estas dos cosas, una aplicación pero con un estudio. Así que fíjate, acordate esas tres cosas: la figura de Jesús, la figura de la iglesia y la enseñanza. Acá está clarito, yo creo que vos y yo lo sacamos y ya lo estamos anotando ahí en el cuadernito. El Señor acá toma la figura del esposo, el Cordero con mayúscula. La iglesia toma la figura de, muy bien, la esposa. Es fácil a la lectura poder interpretarlo. Ahora, esta esposa está vestida y está vestida de una manera particular, preparada para la boda. Ahora, me llama la atención porque acá la esposa no es que está vestida, ¿viste? Yo me acuerdo cuando leo esto, me viene a mi mente la despedida de solteros, ¿viste? Yo no sé cómo lo hacen ustedes en la iglesia de ustedes. Hoy en la iglesia nuestra se hace de una manera, pero yo me acuerdo cuando yo me casé, la despedida de soltero que nos hacían a nosotros, ¿no? Eran unos días antes de la boda, o sea que si ahí te resfriabas, bueno, a la boda iba resfriado. Y digo esto ¿por qué? Porque ahí, en esa despedida de soltero, nos tiraban de todo y eso y mucho más, todo lo que vos te imagines. Es decir, ¿viste? Había dulce de leche, mermelada, huevo que lo habían dejado afuera y tenían una baranda tremenda, no sé, arroz, azúcar, polenta, yerba, digamos. Éramos como un supermercado así, ¿viste? Batido, que te lo iban poniendo con estos distintos juegos que hacían. Y al final, y a lo último, cuando uno ya estaba todo manchado, estaba con todas las cosas encima, yo digo, venía en mi iglesia lo que le llamamos el balde de gracia, ¿no? El balde de gracia era un balde o una olla que adentro tenía de todo, y es mejor no preguntar, ¿viste? Porque por ahí cuando preguntamos mucho, mejor oscurece. Entonces, mira, más vale no preguntar. Esa olla tenía un revuelto gramajo en descomposición, y era la pregunta final, esa que la digas bien o la digas mal, ¡pum!, te tiraban la olla. Bueno, terminábamos todos empapados y todos manchados, la novia, el novio y todos los que estaban ahí. Bueno, fíjate, esa no es la imagen de la novia que presenta acá el libro de la Biblia. Tampoco es la imagen de la novia. ¿Viste cuando los novios van, si tienen el privilegio de hacer la luna de miel o descansar unos días en algún lado, cuando vuelven, ya vuelven y bueno, ya es como que el matrimonio tiene, digamos, otro vestido, ¿no? Es el matrimonio, ya está pensando a ver cómo se inserta en la iglesia como matrimonio, cómo va a volver a servir a Dios otra vez con Tuti, ya está pensando, bueno, a ver cómo van a funcionar en el laburo, cómo se acomodan con las comidas, bueno, todo lo que pasa en esos primeros días cuando uno arranca. Tampoco es la figura de la novia. La figura de la novia acá es la novia que está preparada para la boda. Acá Juan, que es el que escribe, el apóstol Juan, tuvo este privilegio de que Dios le muestre el futuro. En el futuro, Dios vio a la iglesia vestida, no manchada, sino que la vio vestida de una manera, dice la Biblia, de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir, que la forma en que Dios ve a la iglesia es de esta manera, con esta vestimenta. ¿Qué quiere decir lino fino? ¿Qué quiere decir limpio? ¿Y qué quiere decir
resplandeciente. Estas también son figuras que muchos nos enseñan de lo que Dios busca, de la construcción de su iglesia. El lino fino es el material, es la tela, es el carácter de la tela. Viste que vos podés tener diferentes tipos de tela, y no lo digo porque mi apellido me acompañe, pero bueno, vos podés tener diferentes estilos de tela, de algodón, de poliéster, perdón, bueno, este caso es de lino fino. El lino hace referencia al carácter de la tela. Y si esto lo trasladamos de esta figura a la realidad de la iglesia que vos y yo vivimos, el Señor, Dios, a nosotros, nos está evaluando y contemplando el carácter del cristiano. Es decir, qué condiciones muestran mi carácter en el mundo que yo soy un hijo de Dios. El carácter ese público, el carácter que nos ven cuando andamos, cuando caminamos, cuando tocamos bocina en un embotellamiento, cuando tenemos que responder ciertas cosas. Dios está esperando de nosotros que demostremos frente a este mundo que tiene valores que tanto se están derrumbando, un carácter que marque la diferencia, un carácter de cristiano, un carácter que tiene un aplomo, que tiene una simpleza, que tiene una forma de ser, pero que tampoco es una persona apresurada o que vive con premura, si es una persona que confía realmente en el poder de Dios. Acordate, Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Dios está esperando de su iglesia, de la construcción de su iglesia, de su casa, de su reino, hijos de Dios, que tengamos un carácter templado al modelo de Jesús. Ahora, porque ese carácter va a ser lo que adorne, lo que le dé esos toques distintivos a este vestido de novia, que además tiene que estar, como dice acá en la Biblia, limpio y resplandeciente. También son figuras, y esto de un vestido limpio y resplandeciente, que toma, fíjate cómo es que la cultura popular toma lo que dice la Biblia, porque bueno, cuando hay una boda, la novia se viste de un vestido blanco, está impecable, inmaculado, resplandeciente, tiene diferentes detalles. Cuanto más detalles y ornamentos, más lindo es. ¿Por qué toma eso la figura, el mundo cotidiano? Porque lo saca de acá. Porque el vestido no solamente tiene un carácter, sino que tiene una limpieza y tiene un resplandor especial. Porque saben que habla la figura acá, habla de la pureza, mis queridos hermanos. Cuando la Biblia toma esta figura, está hablando puntualmente de la pureza, es decir, tal vez no de ese carácter visible, eso cuando la gente te ve, cuando vos salís, cuando estás en el laburo, cuando estás en la escuela, cuando estás en la facultad, no en esa parte visible, sino también en esta parte invisible, en la parte íntima, en la parte individual, en esa que no va a conocer ni el anciano de tu iglesia, ni el que está cerca tuyo, ni siquiera te digo tu pastor personal, porque hay veces que uno guarda las cosas bien guardaditas y nadie más que uno, y Dios obviamente las sabe. Entonces, esos detalles, esas cosas. Cuando Dios está hablando de su iglesia, está hablando de una iglesia como una esposa que se prepara con un carácter puro, que coincide con las características que el Hijo de Dios tiene que tener. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Cuando nosotros tenemos un accionar que puede manchar la santidad del Señor, entonces nuestras ropas dejan de estar como este vestido de novia, deja de estar limpio y deja de tener un lino fino y deja de estar resplandeciente. Ahora, cuando nosotros imprimimos en nuestra vida conductas visibles o invisibles que muestren la firmeza de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu, entonces estamos generando una iglesia conforme a lo que Dios quiere. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Termino con un pasaje hoy de la palabra de Dios que está acá en 1 Corintios capítulo 3,
Dice así palabra de Dios. Verso 12, algunos versículos voy a leer. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿No sabéis que sois, leo el verso 16, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué tremenda palabra en relación a nuestras acciones. Nuestras acciones tienen un resultado. Pueden ser de madera, heno, hojarasca, es decir, que se diluyen rápidamente, o pueden ser de oro, plata y piedras preciosas que adornan el vestimenta, o la vestimenta, perdón, de la iglesia que Dios quiere. La pregunta hoy para irme es: ¿qué tanto estoy construyendo con mis acciones a que ese vestido de novia sea conforme a la iglesia que Dios quiere construir? También podría preguntar hoy: ¿qué debo quitar de mi vida para dejar de manchar ese vestido de novia de lino fino y resplandeciente, para poder ser la iglesia que Dios quiere construir? Este es el gran desafío que hoy quiero dejarle a la iglesia. ¿Viste cómo pudimos recorrer la Biblia y pudimos dar cuenta cuál es la iglesia que Dios construye? Dios quiere construir una iglesia como una esposa, pero una esposa que se adorne de acciones de santidad, que muestre al mundo que en nosotros hay algo diferente, y que sea realmente eso el estímulo para que otras personas puedan entender de que Dios vive en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga ricamente, que este sea el desafío para vos en esta semana, y la semana que viene vamos con 2 figuras más. Termino rápido con una oración y nos vamos. Amado Dios, gracias por este día, gracias por permitirnos escuchar un ratito de la palabra de Dios que impacte en nosotros. Nuestras conductas y nuestras acciones queremos que reflejen la santidad que Jesús reflejó cuando estuvo caminando en este mundo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gracias por escucharme, Dios te bendiga ricamente. Seguimos con la serie Construyendo Iglesia. Chao.